buenas tardes, queridos amigos. Esta es una emisión más del programa El Almuerzo Picante. Hoy se encuentran con nosotros nuestros queridos amigos Sigifredo Rodríguez Coria, el hombre más culto de la zona culta, de su colonia culta, que es la Narvarte, y por supuesto, nuestro querido amigo Óscar Ruiz Vargas, doctor Vivienda, que hoy viene de color distinto a lo que hemos visto. A ver si te puedes ver, hoy viene de Politécnico, pero es de la UNAM. ¿Cómo te sientes, Óscar? Saludos, mi buen Ulises, muy bien, gracias. Saludos a todo el auditorio del Almuerzo Picante. Es un placer estar con ustedes en este arranque de semana con muchas novedades, como ya lo comentarás, mi buen Ulises. Sigue, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Óscar. Ulises, pues aquí con muchísima carga en la agenda, tenemos varias cosas que comentar, que platicar, bastante picantes, ¿no? Pues empezamos porque hoy es 31 de agosto, está terminando este mes y empieza, como ustedes saben, pues una serie de modificaciones a las mesas directivas. Para empezar, por ejemplo, ya se nombró la mesa directiva del Senado de la República, siendo electo un morenista que representa al estado de Chiapas, ¿no? Una situación bastante peculiar, habría que decirlo, entre otras por la forma en que lo hicieron muy rápido, casi fast track, sin mayor trámite, y entregó la señora Mónica Fernández el espacio. Y la que era controvertida, bueno, pues era esta historia de qué iba a pasar en el Congreso, y ya se habla de un acuerdo, pero de eso hablaremos en la reunión, en este evento, en esta reunión, en este pequeño foro que es el Almuerzo Picante. También tenemos una noticia que realmente ha generado, yo creo que una buena sacudida en el estado de Hidalgo, porque el señor Sosa Castelán, quien fuera presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo y uno de los dirigentes de lo que se conoció como la Sosa Nostra, porque tenían toda la vida ahí, pues ha sido detenido y acusado de malversación de dinero, bueno, de más bien manejo de fondos ilícitos. Sería el primer candidato a ser procesado por el tema de la estafa maestra. Y, entre otras cosas, pues vamos a hablar también del informe, que mañana se cumple el plazo, habrá una ceremonia, pues, digamos que casi íntima, porque van a ser invitados, pero la mayor parte de los elementos que ahí trate el presidente Andrés Manuel López Obrador serán difundidos vía las benditas redes. Y, por supuesto, entre esto hay otra controvertida situación que vamos a comentar, que tiene que ver con este juicio a los expresidentes y una promoción que se ha estado haciendo al respecto. Y así que, bueno, pues quédese con nosotros, que esto es el Almuerzo Picante, y vamos a empezar por lo básico, como lo hemos señalado. ¿Qué ocurrió con este asunto tan ido y traído de el nombramiento del coordinador del Congreso, de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados? Bueno, pues resulta que venía el cambio y uno de los acuerdos era que la tercera fracción, en términos de números en el Congreso, tendría la mesa directiva del último periodo ordinario de sesiones que arranca este 1 de septiembre. Y de acuerdo a los cálculos, pues correspondía al PRI. Pero quien se metió en medio fue el PT, buscando la forma de ganar el espacio y poderse quedar con la presidencia. Se mencionó insistentemente que quien sería el beneficiado de esta, digamos, maniobra sería ni más ni menos que Gerardo Fernández Noroña, un hombre cercano al presidente, todo el mundo dice, pero más bien cercano a sus intereses. Y, por supuesto, a un distinguido Alberto Anaya, presidente eterno del PT, que hizo lo necesario y maniobró para sumar a su grey, a su espacio, a su partido, a otros candidatos, entre ellos nombres pues no muy de buena fama. ¿Por qué no nos platicas, Óscar, qué estaba cocinándose? Ya medio lo empezamos a platicar el viernes, pero para recordar al auditorio, y ahorita pues comentamos qué pasó y en qué terminó el asunto. Venga, claro. Mi querido Óscar. Mira, mi nombre Luis, lo que no desea la ciudadanía actualmente y que precisamente se votó por un cambio es esto que se está planteando por Fernández Noroña. Es decir, sumar a los insumables a un proyecto. Si apenas el año pasado estaba despotricando contra Toledo en la Cámara de Diputados, de la cual forma parte también él, señalándose como que es una persona fuera de todo orden, ¿no? Que corresponde y atiende nada más a sus intereses. Le llamó porro, le llamó de muchas maneras, e inclusive la ciudadanía, los almorzantes pueden constatarlo a través de las redes sociales. En YouTube hay algunos videos en los cuales arremete Noroña contra Toledo de manera muy fuerte, y resulta que en los días pasados recientes, pues lo llama a consolidarse como parte de su bancada del PT para poder sumar algunas curules y con eso alcanzar 46, 47 con un morenista que se había sumado en primer origen y después reculó.
Y bueno, el fin de semana se mantuvieron el empate 46-46 curules para efecto de esta representación en el tercer año que apenas inicia. Es importante señalar que en la 64ª legislatura en la que se encuentran actualmente, bueno, ya hoy finaliza precisamente en la mesa directiva la diputada panista Laura Rojas, y con ello obviamente entra ya el último periodo, el último año, y de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso de la República Mexicana, de la Federación. Esto implica que nada más podrán estar en este espacio durante un año y pueden reelegirse, pero es una situación que regularmente no sucede en nuestra legislación. Habían acordado los grupos parlamentarios mayoritarios desde el origen de este ejercicio que estarían por partes iguales. En primer momento estaría Morena, en el segundo año estaría el PAN y en el tercer año estaría el PRI. Sin embargo, bueno, prácticamente se pretendía madrugar o generar el madruguete a través de este intercambio de curules al interior de la Cámara de Diputados. Es una palabra además de la vieja política mexicana, ¿no? Te madrugaron, el madruguete. Madruguete. O sea, antes de que te despertaras, te acomodo unos cates. Claro, y estamos viendo una de las expresiones que la gente ya no quiere ver, ¿no? Ya no quiere ver este tipo de sorpresas de politiquería en el ámbito de lo cotidiano. Ya queremos llevar, digamos, una dinámica de manera mucho más ordenada, más ad hoc a lo que merece la ciudadanía, en un proceso de cumplimiento de normas, de legalidad, de transparencia, y que las cosas se hagan bien. Los contrapesos y los partidos políticos al final del día son diversidad de expresiones, de formas de hacer política, de proponer, de proyectar, de principios, de valores, de iniciativas, pero que se tendrán que llevar dentro de una arena regulada, normada, adecuada, atendiendo siempre al interés común y general de la ciudadanía. Déjenme nada más les refiero rápidamente cuáles los principales objetivos de una mesa directiva. Y una mesa directiva básicamente tiene que llevar la representación legislativa en todos los procesos ante el Ejecutivo, ante el Poder Judicial. Tiene también que mediar los intereses de los grupos políticos, pero tiene que sobreponer ante cualquier interés de grupo o individual el interés de la ciudadanía y de los representados. Ese es el mayor trabajo que tiene el Congreso en este sentido. Y bueno, con una expresión como la agenda legislativa, recibir el informe, conocer de otras cosas como sería el presupuesto, que lo vamos a mencionar muy levemente, y no es una tarea menor porque le va a corresponder ni más ni menos que a entregarle también a la nueva mayoría en el periodo final, pues la estafeta de lo que sería el nuevo Congreso, la nueva legislatura para el próximo periodo. ¿Qué más podemos decir, mi querido Sigifredo? ¿Qué te pareció esto? Porque hay un personaje que no mencionó Oscar y que también fue de controvertida historia, un tal HS. Sí, venía en paquete el asunto, ¿no, Ulises? Es decir, la afrenta, porque creo que eso fue lo que se gestó y fue lo que muchos morenistas o integrantes de Morena salieron a reclamar airadamente, entre ellos Alfonso Ramírez Cuellar, pero digo, fueron muchísimos. Recordaremos aquellos zafarranchos, aquellas agresiones que Mauricio realizó el tomate allá en Coyoacán, a la mismísima jefa de gobierno y a otras personalidades. También los sillazos, murió una militante de Morena, una simpatizante de Morena en esa ocasión, por algunas enfermedades aleatorias, bueno, que ya traía, pero de todos modos fue las permanentes amenazas a María Rojo, ¿recuerdan? También. En aquel momento candidata a alcalde de Coyoacán. Correcto. Y no fue la única integrante de un movimiento contrario a sus intereses que recibió amenazas y que recibió golpes y que recibió encontronazos con él, ¿no? O que amedrentaba de mil y un maneras. El caso de Héctor Serrano, pues fue aquel especie de Richelieu, o por lo menos de Petatiux, que pretendía consolidarse y pretendía ser el gran articulador, inclusive más arriba que Toledo, inclusive más arriba que el jefe de gobierno entonces Mancera, que había traicionado Más ni menos, sí.
y había traicionado a su ex jefe, a Marcelo Ebrard, ¿no? De una manera muy ruin y muy cruel. Pues ese es el tipo de gente a la cual echó mano el PT. Muy, muy lamentable que hayan llegado a esta situación, pero coincido con ustedes. No de ninguna manera los justificaría que hubieran llegado a estas posibilidades, estas acciones para poder tener estas ventajas, que sí representará mucho. En este caso creo que pues ya es casi un hecho, será el PRI, o es un hecho, será el PRI, la Dulce María Sauri Riancho, y que le tocará justamente, tendrá la oportunidad de algún escarceo de presentación, de posicionamiento político de parte de su partido, que hay que reconocerlo también, ¿eh? O sea, el PRI no lo merecía. Eso es lo grave del asunto. El PT trata, o sea, era un empate pues de chafas, ¿no? A ver quién de los dos era más chafa, el PRI por desaparecer, el PT por aferrarse a tener una predominancia, pero además en el caso de Fernández Noroña, que ha tenido una carrera sumamente polémica, no ha sido de lo mejor, creo, de la izquierda de ninguna manera. El tipo ha sido muy atrabancado, no ha cuidado las formas, no ha cuidado, no ha demostrado inteligencia, sino pues como chivo en cristalería todas las veces que puede, y eso pues tampoco representa un valor político que pudiese darle este posicionamiento, y él sí quería tenerlo a como diera lugar, al parecer, ¿no? Vamos a ver. El protagonismo mató cualquier rasgo que tuviera de, digamos, bondad para convertirse en un, dirían aquellos, vulgar político que lo que aspira es a un lugar. Correcto. Oye, Fíjate, bueno, Ulises, además, por último, Oscar, nada más muy brevemente, porque creo que te va a interesar, creo, para ambos, tanto tú como Ulises, que son muy sapientes en el tema de parlamentario, no solamente el tema jurídico, sino parlamentario. Fíjense que el artículo 17 de la Ley Orgánica Interna del Congreso dice a la letra, ¿no? El artículo 17.1, la mesa directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno, se integrará con un presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios, durarán funciones un año y podrán ser reelectos. Elegirá la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que me parece interesante para discutir es que el PRI y la misma Dulce María hizo referencia al pacto fundacional, que es un acuerdo casi no, bueno, no es tácito, es explícito, pero es un acuerdo que no está basado en reglas, no sé ustedes cómo la ven. Es esto de acordamos desde que empieza la legislatura, yo mayoría escojo cuál de los tres quiero cerrar, quiero el de en medio, quiero el primero, y después en medio por pacto, acuerdo, entonces se distribuye por los que están en segundo lugar. Pero la verdad es que... Recuerda que el tema es, la Cámara de Diputados es el reflejo de la representación política de los ciudadanos, es decir, las opciones de la ciudadanía en general, del pueblo, por eso le llaman la Cámara Baja, porque es la representación real del ciudadano directo que elige a un número de diputados mediante su voto secreto y directo y universal, y estos se conforman o se integra a la Cámara con 300 diputados uninominales y 200 plurinominales por representación proporcional. En el pacto fundacional, si lo dijéramos así, es que ese día de la elección quedaron representadas las fuerzas como quedaron. Si después se suman más o menos, es una historia aparte, ya es la deshistoria de los que están ahí, pero no la historia del pueblo que eligió. Por lo tanto, si en el origen, cuando se formó la Junta de Coordinación Política, tenías 3 fuerzas en orden decreciente, Morena, PAN y PRI, correspondía a estas 3 fuerzas la integración de esa mesa directiva de acuerdo a los propios mandatos que tienen ahí dentro. Una de las cosas que estaba tratando de hacer el PT era romper precisamente con ese acuerdo, hacerlo, digamos, mediante una suerte de componenda. Ahorita sumo a esto, si la tercera fuerza ahora ya no son el PRI, si no somos nosotros, pues yo me subo. Y eso fue lo que realmente, y como decía un poco Oscar, molesta, porque ya es una integración no basada en el criterio del ciudadano que eligió, sino basada en los acuerdos y lo que hemos llamado los tránsfugas, o estos diputados que brincan y se mueven con tal soltura que se mueven. Cosa curiosa, y tiene razón, tal vez el PRI no se lo merezca. Lo mismo que hizo el PRI, era lo que estaba haciendo el PT, se llevó a 4 del PRD para completar 50 votos y quedar establecido como la tercera fuerza. Pero eso habla de no tener acuerdos políticos de trascendencia, sino de coyuntura.
Y esta es la gran diferencia, se lo decía alguna vez, recuerdan aquella frase de ¿qué distingue a un estadista de un gobernante? Que el estadista piensa en la siguiente generación, el gobernante en la siguiente elección. Aquí estamos hablando de un momento donde debería haber habido una visión mucho más amplia y una visión que algunos llamaron en su momento hasta de generosa. Recuerdan que hubo un intento de que la mesa directiva se quedara en Morena porque tenía la mayoría y hubo un debate ahí intenso de no se debe de hacer, se debe de respetar el acuerdo y por eso el PAN se quedó con la presidencia de la mesa directiva del Congreso en el segundo periodo. Y ocurrió algo parecido en el Congreso local. ¿Qué significa? Que también tienes que ser, esto de, no quiero utilizar la palabra de acuerdo de caballeros, quiero decir, es éticamente correcto que en la construcción de la política, aunque tu adversario sea menor o no tenga toda la fuerza y la representación, no lo aplastes, no lo conviertas en nada, no lo hagas pomada. Esa lógica fue la que hizo que en algún momento en el país, a pesar de que había una izquierda que crecía o había otros grupos que se oponían al PRI, el PRI no dejaba que nada ocurriese si no era con su mayoría. Y durante 70 años mantuvo de forma hegemónica, absurda, hasta que en el 97 se rompió esa hegemonía y por primera vez se tuvo una junta de coordinación política porque había un órgano de gobierno que lo tenían los priistas. Ellos tenían los 300 diputados y se podían 400 y gobernaban, hacían y deshacían, levantaban la mano y decían, sí, señor presidente. Y creo que eso es lo que tenemos que decir, que ya, para fortuna, está empezando a cambiar. Y mañana, por un acuerdo de mayoría, y creo que con una muy buena disposición, se elegirá al PRI. No porque sea el mejor, no porque lo merezcan éticamente o no en el sentido de sus capacidades y de la gente que le están impugnando, sino porque es la representación real de un segmento de la población en México que sigue votando por los priistas. Y tienen gobernadores, compañeros, están gobernando estados, tienen municipios. No cometamos el error que se cometió en el pasado, y lo digo para quien quiere que se pueda hacer, que hegemonía signifique totalitarismo. De acuerdo. Así que en esa ruta estamos. De acuerdo. Y tenemos que dejar de pensar que la política implica todo tipo de trampas, de corruptelas. Ya no podemos seguir viendo a la política en ese tenor, en ese sentido, sino como un juego adversarial en donde tendremos que sumar y también la razón tiene que estar un paso adelante para poder conquistar el voto ciudadano. Y decías bien, Oscar, respetar reglas que te hiciste desde el principio. Si esas reglas no las respetas, si las quieres cambiar, es como cualquiera. Si en el juego a la mitad del partido dijeras, bueno, ya, ahora sí se valen tiros desde más cerca, ya no hay penaltis, no, espérate, las reglas se hicieron desde que antes empezara el juego y cuando termine son las reglas. Después, si quieres cambiarla, las cambiamos. Sí, y bueno, y recordemos con esto, si me permiten, quisiera que abordáramos dos temas que están relacionados con este. Ya empezamos a hablar un poco de la agenda legislativa y la mesa directiva, pero la primera tarea que va a tener es que si se elige a la mesa directiva, lo primero tiene que recibir es el informe. Informe que será, porque ya se ha vuelto una costumbre, un acto protocolario donde se entregará el informe escrito del estado que guarda la administración pública con sus debidos anexos, ¿no? Y después vendrá lo que llamamos la glosa, es decir, el desagregado de toda la información por cada una de las secretarías, y el presidente lanzará un mensaje o emitirá un mensaje, o lanzará a un grupo más pequeño. Se ha hablado y será comentado entre las redes, va a ser una invitación parcial, pero va a ser un mensaje eminentemente político. Hoy un poco habló del tema en su alocución cotidiana y nos habló un poco de esto. ¿Qué nos comentan? ¿Qué podemos balancear así muy rápidamente de este año y qué se esperaría para lo que viene en el siguiente? Oscar. Pues ha sido un año económicamente complejo y lo va a ser más. Hay una referencia a que estaremos teniendo complicaciones muy equilibradas, muy similares a la década de los años 30. Y en este contexto es importante poner el dedo en renglón en la cuestión de la austeridad. El poco gasto que se genera a través de los procesos de carácter público, de la representación pública y de la administración pública van a ser componentes importantísimos para la economía en el año entrante. Aquí hay un componente sumamente trascendente que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos que va a autorizar precisamente el Congreso para el nuevo ejercicio y donde deberá de haber mucha prudencia. Y en el informe de actividades de carácter presidencial que se va a presentar al Congreso de la Ciudad, general, al Congreso de la Unión, pues obviamente tendremos que tomar en consideración
el gran esfuerzo que se ha hecho por no endeudarnos, el gran esfuerzo y el gran proyecto de programas de carácter social, la cuestión de apertura de grandes proyectos que a la postre verán crecer algunas zonas geográficas del país, el gran esfuerzo que está realizando en el sentido de no más corrupción y de devolver al Estado mexicano todo lo robado y todo lo que ha sido malogrado a cuenta y costa del Estado mismo. Un desafío grande, ¿no, mi querido Sigi? ¿Qué esperamos del presupuesto, hermanito? Yo creo que evidentemente el presupuesto por lógica va a sufrir un recorte, va a ser problemático, la cobija se va a cortar, pero quisiera hablar de la parte global del tema, del término de crisis. Crisis es un concepto que desde el punto de vista marxista plantea la pérdida de empleos, la contracción de la economía y de el detenimiento del flujo de capital, básicamente. Sin embargo, hay dos formas en las cuales se pueden dar las crisis. Una es precisamente por esta clásica desde que estamos hablando del gran crack de Estados Unidos, es el caso por el que se estudia el resto de las crisis, es el fiel de la balanza con el que se mide. Y en este caso, recordemos que hubo una contracción en el caso del consumo. Es decir, fue el primer gran momento de este tipo en el cual el circulante se esfumó, por lo cual se perdieron empleos, los empleos hicieron que el consumo decayera, el consumo decayó la producción y de esa manera la quiebra generalizada. Pero en este caso hay que recordar que la capacidad y las ganas de consumo están instaladas. Digo, salgámonos un poquito de la economía y entremos a la parte de la sociología y observemos lo que sucedió en Francia, por ejemplo, cuando relajaron un poco las medidas de aislamiento con respecto a la epidemia. La gente se volcó a las tiendas comerciales. Tuvimos casos similares aquí aquel sábado de gloria, recordarán, en la Nueva Viga, y eso Viernes Santo y sábado de gloria. Luego tuvimos estampida aquí en Parque Delta, en otros centros comerciales. Lo que quiere decir es que la capacidad de consumo está instalada, no se desinstaló. Por lo tanto, no es la misma contracción de los años, de principios de siglo, del gran crack de Estados Unidos y que impactó a todo el mundo. La otra parte que va a ser interesante es qué va a pasar con respecto de la deuda. Herrera mencionó que la deuda de todos modos va a crecer por este efecto de simple y sencillamente los intereses y la devaluación de la moneda. Pero recordemos que México empieza esta carrera con una gran ventaja y es sin endeudamiento extra. Es decir, si de todos modos hubiera subido la deuda, no creció en pero también sin devaluación, mi querido Sigi. Así es. Hoy el peso estuvo de 21 respecto al dólar, cuando se esperaba que estuviera en 25, se sigue manteniendo. Y creo que sí hay que decirlo, aunque hay una contracción importante, y tú lo señalas bien en el consumo, uno de los elementos que están aquí siempre en juego es el tema del empleo y la posibilidad de generarlo pronto y darle espacio. Si hubiera dinero suficiente, dirían algunos, estarías generando empleo desde el Estado, digamos, en esta visión keynesiana. Nada más que lo que están diciendo es que quisieran que se genere empleo con base en deuda. Es decir, te presto para que crezcas, pero para que me sigas pagando, y eso no ocurrió. Y no obstante la presión para decirle al gobierno federal, deja de hacer ese tema de las carreteras y tus proyectos mega, etcétera. Algo que sí ha ocurrido es que sí se están contratando cantidades importantes de trabajadores para el aeropuerto, para el tren transísmico, para el tren Maya, y para otros proyectos que están por ahí. Para pero caminos, una de las cosas que vida. Caminos. Sembrando Vida, el programa de Sembrando Vida. Y la parte Puertos. de la minería. Pero algo que ustedes no pueden dejar de perder de vista, compañeros, es que está arrancando el TLC, bueno, lo que ya no es el TLC, perdón, el TEMEC. Y que el hecho más importante, y que había que decirlo, es que no hemos tenido de verdad ninguna situación en donde se esté protestando en las fronteras. Obsérvenlo. ¿Por qué? Porque rápidamente se reactivó la economía aún y en periodo difícil. Todavía tenemos la mayor parte de los estados en semáforo naranja, y no obstante se ha seguido trabajando y se ha seguido procesando. Y esta es una noticia importante y hay que decirla, una buena noticia.
se están reactivando cadenas productivas. Y esto va a llevar paulatinamente, pero de forma consistente, un crecimiento del país y consecuentemente, como decía bien Sigi, una capacidad de consumo mayor. El hecho de que los ciudadanos estén teniendo en general algún tipo de aportación, apoyo o trabajo está significando que puedan empezar a generar estos circuitos de consumo. Y hay que decirlo, no estamos teniendo movilizaciones por ese tipo de asuntos. No estamos teniendo presión, no se está viendo que la gente diga, no tengo para comer porque lo han estado trabajando y lo están resolviendo. Creo que había que decirlo. Las cosas despacio, sin que echemos las campanas al vuelo, van caminando. Y sigo pensando, como lo he reiterado en diferentes ocasiones, que la buena gestión de la crisis de la pandemia, como se ha llevado hasta ahora, sumado en próximas fechas, que ya lo veremos con el tema de tener ya una solución más integral, como sería la vacuna, junto con algunas terapias, van a darle a México una posibilidad de tener mayor capacidad de empleo y, por supuesto, ingresos y entonces consumo. Un mercado como el de México sigue siendo atractivo y hay que decirlo, puede representar la gran diferencia con América Latina y con amplios sectores del planeta. Apostémosle, creo que el mensaje va a ir por ahí. Y entre las cosas que decían de recuperar al pueblo lo robado, ¿no? Hoy la noticia es que se acaba, yo lo comentaba al principio del programa, de atrapar a uno de los directivos de una de las universidades también que pues se manejaba prácticamente como su pequeño espacio de administración y tal vez sea el primer hilo con el que se pueda jalar, y me refiero a Sosa Castellán, que es de la Sosa Nostra, decía, este grupo de control de los universitarios en la Universidad Autónoma de Hidalgo y que ha sido ya llevado ante juez y se ha procesado, incluso ya está detenido en el altiplano por malversación de los recursos de procedencia ilícita y sería el primero de la lista de los que están vinculados a la famosa estafa maestra. ¿Qué opinión les merece, compañeros? Pues estafa maestra, Rosario Robles, no sé, Hidalgo, Osorio Chong, ¿no? Suena. Los Zetas. Hay muchas cadenas que seguramente encuentran un camino para poder enlazar en esta gran comedia. En China, tu cuate, el actual gobernador, ¿no? Por supuesto. Los dineros que estaban metidos en el Infonavit, los maestros, los proyectos que estaban realizando. ¿Cómo ves, mi Sigi? Pues lo que pasa, lo que sí es que me llama mucho la atención, pues la cantidad de ramificaciones, de nervaduras que tiene la corrupción en nuestro país, porque por un lado tenemos toda la parte de los Odebrecht, agronitrogenados, etcétera, etcétera, que es un mundo por sí solo y uno se asoma y lo ve y dice, qué barbaridad, qué marranos tan trompudos o qué trompudos tan marranos, ¿no? Uno de dos. Pero tienes la otra parte de la estafa maestra que apenas nos estamos asomando un pelito. Ya mencionaba Oscar algunos posibles vasos comunicantes que en este caso jugarían doble, ¿no, Oscar? Aquí tendrían, tanto en el caso de agronitrogenados, Odebrecht y demás, podría soler a Hidalgo, ¿no? Por supuesto. Algún tufillo a Hidalgo, pero pues también algunos tufillos. Y aquella planta que dejó de Veracruz. ¿no? Al inicio de su sexenio. Correcto. Que iba a ser la de Tula, ¿se acuerdan? Que también estaba ahí prevista. Exactamente. Y luego, pues, todos los desafortunados incidentes que hubo en Hidalgo, recordarán esa terrible muerte de tantos paisanos mexicanos que fallecieron por el tema del huachicoleo en Hidalgo, y que te hablaba de estas redes monstruosas que estaban haciendo de las suyas. Bueno, pues ahí está, digo, hay que pensar que también habrá dinero que se recupere por estas vías y que había que imaginarlo, que serán temas que sin duda van a llenar durante todo este tiempo una serie de debates. Y uno de ellos que está por ahí, y a ver qué me pueden decir, pues es el famoso proceso que se llama ajuntar firmas para poder hacer ya el juicio a los expresidentes. Sí. Porque en el marco de lo que ustedes mismos han mencionado, pues no hay uno que se salve. Hasta el libro que salió de la señora Warnock, que estábamos comentando el viernes pasado, es apenas una pálida sombra de lo que en realidad se ha venido descubriendo de las redes, del poder, de la tranza. ¿Qué dicen al respecto, mis queridos almorzantes? Pues es una consulta obligada, necesaria, que muchos de los votantes en el anterior escenario presidencial de la elección se estaba esperando.
se estaba esperando y ya se está dando. Se va a operar a través de una consulta, la cual está fundamentada en el artículo 35 constitucional, fracción octava, y que, bueno, se requieren 1.800.000 firmas, pero van por las 2 millones de firmas para estar un tanto sobrados en este sentido, y que no haya pero ni justificación para no... ¿Cuánto tiempo se tiene? Pero hay un plazo también, ¿no, Oscar? ¿Cuánto tiempo se tiene para hacerlo? Sí, al 15 de septiembre, aunque finalmente, como sabemos, en estos artilugios de carácter jurídico, judicial, van seguramente a haber algunos amparos, algunas incidencias, van a tratar de detener el proceso, pero las condiciones están dadas para que entremos a una nueva dinámica de la transparencia. ¿Tú sí vas a dar tu firma, Sigi, por la consulta y vas a apoyar esto de los juicios igual que Oscar o nomás Por están de habladores? No, por supuesto, Ulises. En una encuesta acaba de revelar que un sondeo, 9 de cada 10 mexicanos está a favor de abrir los procesos. Pero es obvio, ¿no? Eso, evidentemente te encuentras con este cochinero de... Todos le traemos unas ganas enormes, ¿no? El único que tenía otros datos hoy en el periódico de cómo llegaba Andrés Manuel al informe era el Reforma, que decía que había menos del 50% estaban en contra de su desempeño. Pero lo cierto es que, de verdad, el grueso de la población, y creo que si son esos números que tú estás diciendo, sí cree necesario juzgarlos. Y bueno, han aparecido cosas terribles, ¿no? Hablando del huachicoleo, que en el rancho del mismísimo Fox tenía una ordeña, ¿no? Una cosa ahí de su propio, de gasolina. Su gasolinería privada. Y dijo, no, quién sabe quién me la trajo. Así como el otro que dice, no, yo no conozco a García Luna. Y así todos, no, quién sabe, y de ganar. Digo, chiquillas y chiquillos, estábamos sembrando zanahorias y ciertamente hicimos el agujero muy profundo, salió gasolina. ¿No? Algo así. Se encontró algo que no quería, pero que al final del día le sirvió, ¿no? El caso es que habían hecho una red, ¿no, Oscar? Enorme, en la cual la impunidad era una cultura absoluta, en la cual los intocables. Totalmente, pero ganaban de todo, por todos lados, la cantidad de negocios que cada uno de estos personajes podía realizar, el mismo Fox. El laissez-faire, ¿no? El laissez-faire de la corrupción. Sí, Oscar. Lo más mínimo, lo más... deleznable, lo más bajo, lo más ruin, lo más trompudo de marrano. Y cínico, ¿no? Sí. Desafortunadamente. Y creo que por eso tiene razón, Oscar, que cuando uno revisa estas cosas y dices, a ver, pues si le dieron un montón de lana a los diputados para que votaran por la famosa ley la reforma energética. Están sacando datos también en el sentido de que no se registró en el Pacto por México más que 2 gastos de 2 eventos, pero se habla de millones de pesos atrás para que pudiera funcionar el famoso Pacto por México, que estuvieron involucrados todos. Y esto es el pasado reciente, estamos hablando de hace 7 años, ¿no? Que estaban ahí cocinando. Pero si le vamos jalando a la hebra, va saliendo toda la madeja, te encuentras con que de verdad estos 30 años se dedicaron de manera sistemática, ordenada, sin ningún empacho, en llenarse los bolsillos, en hacerse multimillonarios y en construirse fortunas de la nada a costa de la mayoría. Imagínate. ¿Cómo va a haber el deseo de que se les pueda juzgar? Imagínate. Pero yo sí les quisiera decir que hay un problema, más allá del tema de lo que puede ser el deseo, la efectividad. Acaba de decir algo, Oscar. Imaginemos que ya se abrió y que todo el mundo dice, órale, con ese voto. ¿Creen ustedes, ahora viene la pregunta, que los vamos a llevar ante proceso, van a estar en la cárcel? ¿Estarían compartiendo celda en un lado Peña y se asomaría y le decía, ¿qué pasó, Felipe? ¿Qué bola de Peña? Alguna cosa por el estilo. Suena un poco raro, pero creo que más bien se está convirtiendo en un juicio moral. ¿Qué opinión les merece? Digo, más allá de si los pueden procesar, es como cerrar un capítulo, ¿no creen? Sí, yo creo que... Mi buen Sigui, por favor. Adelante, Oscar. Yo creo que estamos frente a un nuevo paradigma y todo puede suceder. Y parte de lo que vaya a suceder lo va a exigir el pueblo mexicano como parte de un pago de facturas históricas. Y hasta el momento del día de hoy, creo que están dando una respuesta formidable el gobierno federal a las necesidades y exigencias del pueblo de México. Lo que venga después, creo que tendrá que venir,
pero hasta el momento se está Pero a ti sí actuando. te gustaría, por ejemplo, ¿viste cómo fue un espectáculo mediático? ¿Te acuerdas de Fujimori? Cuando lo vistieron así para que lo vieran, y que estaba ahí procesado. Y otros presidentes, digo, yo no estoy viendo eso, yo no veo que ni siquiera tenga el interés el presidente en que eso ocurra, pero tampoco lo veo en la Suprema. Por eso me refiero a que entiendo esto que tú me estás diciendo, pero tú estarías de acuerdo, Sigi, en que lo más importante es que los paseemos y que los convirtamos casi, casi en estas víctimas de la maldad y del populacherío y digan es un juicio popular, lo que quieren es colgarlos y quemarlos en leña verde para justificarse. ¿No crees que estarían buscando eso? Yo digo, ya basta nada más con que los juzguemos, ¿no? Yo creo que hay otra parte importantísima, Ulises, porque en los juicios y además en el sistema penal acusatorio en el cual vivimos o al cual aspiramos, la prueba científica es la que tiene que ser la válida. Por lo tanto, entonces, conocer a ciencia cierta y de manera correcta y objetiva y real cómo se dieron todos estos casos, aunque no se lograra hacer un enjuiciamiento ni popular ni de ningún otro Y tipo, meterlos a la cárcel. ya sería ganancia. Sí, claro, eso sería lo ideal, por supuesto, ¿no? Que pague Pues ahí quien lo... está. El tiempo, como siempre, se nos agota, mis queridos amigos. Siempre va a ser, y esto tenemos todavía chance para platicarlo. Si usted quiere firmar, ya por andan ahí circulando las firmas, está Sí. más potencial de lector, sus datos, estar dispuesto a ponerlo, y si se abre la consulta, se abrirá. Pero lo que sí le recomendamos es mañana esté atento al informe, esté atento a lo que pasa, y por supuesto nos vemos el próximo miércoles 2 de septiembre para hablar de esto en el almuerzo picante. El miércoles lo comentamos. comentamos. Oscar, nos vemos. Cuídense mucho, almorzantes, un abrazo para ellos, un beso para ellas. No bajen la guardia. Abrazos. Esto fue el almuerzo picante. Picante. Hasta el miércoles. Cuídense, bye. Cuídense.